Si quiere la paz ahora, quizás no la obtenga nunca. Pero si puede esperar, tal vez la consiga ahora. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la edición del Cine Nacional del Sigilio Podcast, número 3. En esta ocasión está Teo Fernández, Leonardo Cardemil y una persona más. Que bueno, después la verán, la están viendo ahora, después sabrán. Primero una introducción, una actualización. Richard Carapaz perdió el Giro, muy tristemente, en la anteúltima etapa. Carajo. Sí, muy una mierda. Y hoy empezó el Criterium Dauphiné y en un sprint final ganó Wout van Aert la primera etapa. El Día del Cine Nacional fue el día 23 de mayo y sucedió una fake news de Página 12 que nos vino a decir que el Inca iba a proyectar La Tregua, Esperando la Carroza, La Historia Oficial, El Secreto de sus Ojos, Metegol, Relatos Salvajes y Nueve Reinas. No, pero Nueve Reinas fue la que terminó por proyectar este año porque Página 12 dijo que se iba a proyectar todas esas y era una mentira. Más que nada, bueno, fue mal periodismo más que fake news, pero bueno, porque eso sucedió en el año 2016. El Día del Cine Nacional es en conmemoración no para que puedan ir diciendo cosas, en conmemoración no al día, a la película de Mario Gallo, una película que se llama La Revolución de Mayo, que es de 1909, me parece, que se estrenó un 23 de mayo, supuestamente. Restaurada claro. hace poco. ¿Cómo? Vamos a Argentina. Restaurada hace poco, no se proyectó tampoco esa película, pero sin embargo, aunque no haya sido real, la noticia nos vino bien para poder pensar una idea de qué es lo que el Inca piensa del cine nacional a lo largo de los años. A lo largo de los años, porque si bien fue durante esto que sucedió en el año 2016, fue con la gestión anterior de Hayek, en esta ocasión, bueno, igualmente se proyectó Nueve Reinas. Teniendo en cuenta esto, ¿qué piensan? ¿Piensan que habría entonces una continuidad? A mí me pareció que sí, pero no sé qué piensan ustedes. O sea, yo creo que Nueve Reinas tranquilamente se podría integrar al corpus de películas que mencionaste anteriormente y nos saltaría una ficha. No es como, qué extraña esta edición al resto de las películas que mencionaste. Entonces, en ese sentido sí se podría hablar de una continuidad, digo, en términos prácticos. Uno piensa, bueno, cambia el gobierno y la gestión del Inca necesariamente tiene que cambiar, pero evidentemente en esta concepción de o qué películas nacionales se deciden celebrar en su día, no creo que haya un cambio demasiado significativo. Para mí también, como es interesante pensar la elección de esta película, que por lo que tengo entendido fue en 2010 que se estableció el Día del Cine Nacional, es la primera película nacional argumental. Como para mí hay algo significativo en decir que el Día del Cine Nacional es el día de la primera película argumental y no de la primera película efectivamente mostrada en Buenos Aires, que se cree que es del 96, 1896 o 1897, que son las primeras vistas. La bandera flameando, ¿no? Esa es la más conocida, que es de Eugène Py, me parece, un francés, pero ahora también desde hace unos años se cree que hubo una el año anterior de un alemán, que no recuerdo el nombre, pero son vistas de la Plaza de Mayo, de la Avenida de Mayo. Pero cuando uno piensa el día que se fecha como el inicio del cine, es el día que se muestran las primeras vistas de los Lumière y no las primeras películas argumentales. Sin embargo, el Instituto de Cine instaura el día de la primera película argumental. Como hay algo ahí quizás significativo. Claro, no es ni siquiera, no es ni lo primero filmado en Argentina, no es ni lo primero filmado por un argentino, no es ni siquiera, es la primera película argumental y tal vez, si se quiere, de ficción, digamos, que se puede marcar oficial. Y también hay una película previa, que en verdad sí es argumental, que es una película pornográfica de 1907, que obviamente no daba que pusiesen ese como el Día del Cine Nacional. Puede ser, yo la vi, me pareció muy buena. Pero es una película supuestamente un poco mejor que la de la Revolución de Mayo. Supuestamente es la primera película pornográfica del mundo. Yo en esa película vi cosas que después no vi por 20 años más tarde. O sea, recién vi películas que hacen cosas parecidas en los años 30. Esos cambios, hacen cambio de eje. Y a nivel contenido, en el cine mucho después. Mucho más. Sí. El Sartorio se llama.
Sí. No, igual no se sabe nada, en los títulos no está en ningún lado, pero bueno. Claro, no se eso sabe, dice no se sabe Wikipedia. el autor. No se sabe el autor. ¿Algo, Sí. Antonio? Sí, no, a mí me parece representativo también que se hable de que esas primeras películas, la mayoría tienen que ver con la conformación de una idea de país, como bueno, la primera sobre la bandera, sobre la Plaza de Mayo, sobre digamos, los sucesos de Mayo, la que se elige conmemorar la Revolución de Mayo, en la que creo que de repente aparece San Martín, como que no tiene mucho sentido, pero que sean cuestiones que conformen una idea de nación que, digo, para la época la entiendo y la representación de esa época la entiendo, porque también en los como 1900 hay como una refundación de esa idea de lo ser argentino con olas inmigratorias y demás, pero creo que Lincoln un poco sigue replicando eso, como apuesta a películas en esta edición del 2016 y en las otras que tienen que ver con, en su gran mayoría, la idea de lo argentino, como en la mayoría de las que se proyectaron fueron, bueno, las que dijiste, pero bueno, antes se proyectaron otras y ahora se proyectó Las Nueve Reinas. Las Nueve Reinas, no, Nueve Reinas. Nueve Reinas. Una idea de lo nacional a partir del cine, que algo que interesa representar eso, y no solo eso, sino una idea de lo nacional para con el mundo, porque no es Juan Moreira, que no estuvo, Sí. nunca. Entonces, claro, yendo a eso, ¿qué ven en común entre todas esas pelis? Con la idea de lo nacional, para mí tiene No, que ver además de eso. Bueno, pero para mí igual son diferentes en su conformación del nacional, no es lo mismo, no es lo mismo Esperando a la Carroza que Nueve Reinas. O sea, yo creo que Nueve Reinas tiene una tendencia a una idea, cierta idea de hablar, un cierto porteñismo, que de hecho lo dicen en un momento, pero que eso se mezcla con mucho de cine de género yankee. Una cosa de mezcla de esos géneros que se ve un poco en la rapidez de los diálogos, en cierta conformación de personajes. En Esperando a la Carroza decís. No, Reina. No, Reina, perdón. Sí. Me confundí. Esperando la Carroza todo lo contrario. Hay Claro, como- claro, es por eso. muy de la tradición argentina, como de un costumbrismo muy marcado, una exageración casi, no sé, de comedia italiana por momentos, también tirando muy del teatro criollo, como rioplatense. Y Algo que me mencionaste antes con respecto a eso de Esperando a la Carroza es que es llamativo que, bueno, por un lado, pareciera que todas estas fueron exitosas en su momento en términos de taquilla. Esperando a la Carroza me dijiste que no. Que lo que fue más que nada en los 90, en televisión y... sí, es 2000, una película que empieza como filmada para la televisión, después se hace para el cine y después cobra relevancia luego en la televisión. Que es una película que ya va a ser muy querida y uno podría preguntarse por qué, justamente porque en esta selección que hay, la mayoría son películas que fueron a los Oscars, que ganaron los Oscars, que tienen como prestigio internacional, que es algo a lo que el Inca le presta atención con esta idea para mí de medio lo nacional for export, pero esta no, y es como una cosa más nuestra, pero tal vez demasiado nuestra. Bueno, yo no la siento mía igual, pero... digo, Creo que igual, incluso a nivel Latinoamérica, sí la película tiene incluso cierto reconocimiento, quizás no para el export que piensa el Inca, que quizás más Europa, o en todo caso los premios Oscar, pero creo que excedió un poco la idea de lo nacional, Esperando la Carroza, por lo que entiendo. Como por lo menos en países vecinos, también es una película, no sé, que genera cierto entusiasmo en algunos sí, bueno, espectadores. sí, digo, creo que se puede decir lo mismo, sin embargo, no sé, representa algo, Sí, no sí. sé, ahora es como algo que se va pasando de generación en generación también, como Sí. ahora se vuelve meme. Sí, de eso me repente. parece interesante, ¿no? Como que logró volverse meme y se replica en las redes. Y es algo ¿Qué bastante- es lo mayor que puede aspirar una película? Sí, hoy en día, posta me parece como algo realmente valorable o hay una concepción para mí de estas películas que también tienen conciencia como una idea de lo popular, entendido lo popular como lo masivo, que creo que, no sé, cierto que esta selección que hace el Inca no le es esquiva a que
fueron películas, salvo tal vez la película del 74, La tregua. La Tregua, el resto son películas muy conocidas por gente de todas las edades que ni siquiera tienen un interés demasiado grande en el cine, incluso, pero saben de esas películas, saben de Esperando la Carroza, saben de Nueve Reinas, saben de Relatos Salvajes, digo, son películas que de alguna manera tuvieron éxito a nivel nacional, y me parece que esa es una de las... Y fueron vendibles hacia afuera también, como dice. Claro, y incluso si vos te fijás con lo que decías bueno, ¿qué tienen en común? Bueno, tal vez no te puedo decir qué tienen en común, pero tal vez es más fructífero pensar, bueno, ¿qué seleccionas el Inca? Y es verdad que son películas que tuvieron muchos espectadores, sin embargo, no son las películas que más, no sé, Camila de Benver no está, hizo muchos espectadores. ¿Cómo se llama? El hijo de la novia, lo mismo. ¿Cómo se llama la Igual, otra? ya, con 2 de Campanella ya es bastante. Bueno, pero No, ponele, sí, pero no sé. Metegol hizo muchos espectadores. Novia, la de Tratuto, Novia para mi mujer. Me parece que es esa. Claro, no es Sí, únicamente las películas más exitosas. Claro. No son únicas. De hecho, La Tregua no fue muy vista, pero Fue tuvo nominada su- a los Oscars. Fue nominada a los Oscar. Igual, por lo que investigué, hay cierto reconocimiento incluso actual a la Pero hay- película por parte de... Y entonces, Los espectadores. yendo a eso. No, igual volviendo a esa pregunta, y para mí algo muy importante que también tienen en común todas las películas que se celebran o que se celebraron en el Día del Cine Nacional, es la forma de producirse. Son películas que tienen mucha plata encima y una manera muy industrial de concebir al cine, y me parece que es industrial en el sentido de nada, son grandes producciones, con equipos muy grandes, con actores bastante reconocidos y que implican un movimiento de gente y una fuerza de trabajo muy grande para que se realicen. Y no me parece casualidad que el Inca, a la hora de elegir las películas que representan el cine nacional para ella, elija a esas películas. Películas, productos, si se quiere, culturales, masivos o populares que han llegado a la gente, que implican una fuerza de trabajo de una... Sí, un bastante nivel grande. industrial importante. Hay, Ante eso, hay incluso sí, entre esas 6 películas hay un pequeño Star System. Como Claro, son todos Alterio, repetidos. Brandoni, Darín, como siento que hay varios nombres. Alejandro. Normal Pensando- Leandro. sobre eso me surge una pregunta, lo que dice Teo, me surge una pregunta, no es para hablar ahora, pero la relación entre cuánta producción necesita para que sea exitosa, sea taquillera, digamos. Exitosa, ya digo. Yo creo que tiene que ver igual. O sea, es una cosa que se puede dialogar, o sea, interesante para pensar en algún momento. Pero perdón, yendo a una cuestión sobre las películas. ¿Cuál creen que entonces puede ser varios puntos? ¿Cuál creen que es el valor ya que ven en la película, el Inca, por ejemplo? O ustedes en esas películas. O sea, el valor singular. ¿Dónde está lo que causa valor a esas películas? O sea, que tanto lo puede ver el Inca como ustedes. A ver, ¿se entiende? O sea, yo creo que es una especie de tradición que sienta el Inca de lo que piensa que el cine nacional debe ser y quiere ser, y que está un poco en línea con sus políticas de fomento, que tiene que ver con eso es lo que decía, cierta idea de lo nacional. No es para exportación, pero digo, de alguna manera piensan que bueno, hay un libro de Hernán Monsalupi que se llama El cine y yo. El cine y lo que queda de mí. El cine y lo que queda de mí. Que Hernán Monsalupi, productor, produjo películas muy grandes de la generación del 90. Importantes. Importantes. Bueno, grandes. Pero quizá grande se entiende como producción y justamente no. Sí. Y también otros blockbusters. Y el flaco dice que hay un mercado, que en Argentina no tiene tanto mercado interno, y que es complicado entonces pensar en que una película, por más de que tenga lo que se llama, lo que dijimos recién del Star System argentino, tenga repercusión sobre el propio mercado. Entonces, lo que él dice es que de alguna manera esa película, para realmente recuperar la plata, tener espectadores, tener lo que sea que sea el fin, tiene que dar una idea de lo nuestro para mostrar afuera. Si bien no estoy de acuerdo, yo creo que el Inca está dentro de esas líneas, incluso en política de fomento, que esa es como su película ideal.
Y creo que todas las tienen, de diferente manera y representada de diferente forma, digamos, dejando afuera más o menos cosas, pero que la tienen. Bueno, sobre eso, o algo que tiene que ver con eso, es que hace poco en una nota sobre el cine de los 80 de García Candela, que ya es la segunda vez que lo mencionamos en el podcast, espero que no nos cobre. Pero cuestión, habla de que el Inca, que es un instituto que nace post dictadura con la vuelta a la democracia, cuenta en una nota de las pistas Candela como una reunión, que no sé qué tan verdad es, entre Antín y Alfonsín. Sí. Y Antín le dice, bueno, mira, nosotros tenemos dos posibilidades, o apuntar al cine a nivel nacional, o empezar a pensar nuestras películas para que las vean los de afuera, para que tengan éxitos en festivales, qué sé yo. Sí. Y dice que Alfonsín le dijo, no podemos las dos, y Antín le dijo no, y Alfonsín dijo, bueno, las de afuera. Sí. Y yo creo verdaderamente que es algo que sigue sucediendo hoy, digo. Es cierto que hay un mercado interno de las películas nacionales muy, muy, muy corto, digamos. Son muy pocas las películas que duran más de 1 o 2 semanas en el cine. Generalmente las películas que son un éxito a nivel taquilla son películas de calle S, digo, que tienen una torta, que se pueden pagar la publicidad y a los actores que a la gente les gusta ver, que son muy pocos y es algo muy difícil de alcanzar. Es algo que solo se permite en las grandes productoras, ni siquiera teniendo solo el apoyo del Inca uno puede acceder a ese nivel de producción. Bueno, un momento, antes de después volvemos a la parte, esta parte más de cómo funciona en términos de producción, pero después, por otro lado, siguiendo con lo anterior, pueden ser entonces las mejores películas, digo, tiene que ver con pensarlas también como las mejores películas de la historia argentina. Pará, se la voy a leer como las tengo anotadas, la pregunta, porque puede ser divertido. ¿Son las mejores películas de la historia argentina? Pará. Un momento. Cuando terminé de leerlo. Dale. ¿Son las mejores películas de la historia argentina? ¿O sería mejor decir las mejores películas hechas en Argentina? Yo te contesto como lo tengo anotada, que me hizo el machete, y es no la respuesta. Pero no importa. O sea, a mí no me parecen las mejores, pero no importa. Para mí tiene que ver con lo que piensa el Inca. Y más allá de si piensan o no son las mejores, el día es el día del cine nacional. ¿Pero las postulan como las mejores entonces? Esa es también la pregunta. Pero tampoco, digo, hacen esa selección. Yo Digo, creo que tampoco sí, el Inca debería decir, bueno, estas son las mejores películas del cine nacional, digo, sería un poco, no sé, como un poco autoritario incluso, como decir, estas son las mejores, digo, no sé, como obviamente la selección, cualquier selección que hagan van a estar dejando afuera. No es parte de un ideario en general. Claro, el pensar a esas como las películas. Eso es interesante, tipo, en todo caso la selección que hacen y lo que dejan afuera. Si son las mejores o no, no sé, porque no sé, esa selección se hizo en la gestión de Ralph Hayek y yo creo que Ralph Hayek no vio. Yo lo que sospecho sinceramente es que en 2016 hubo alguien que llamó a Juan José Campanella y le dijo, ¿vos qué películas pondrías? Y el tipo dijo esas 6 y tiene sentido, porque Campanella piensa que La Tregua es la mejor película del cine nacional, entonces sí, esa inclusión es significativa. Reynón había muerto en 2015, también puede estar motivado por esa. Dijo, poné 2 películas mías, como totalmente... Y después tira un par. ¿Por qué no está Camila? Digo, si Camila, la mencionaste, Camila es una película que fue al Oscar, igual que muchas de las otras, y fue un éxito. Y bueno, pues no le gusta Campanella, no sé. Ya va a llegar, seguramente. Ya va a llegar. Yo Creo que coincide con todo lo que venimos diciendo y no es de Yo extrañar. estoy seguro que fue así. Que le pegaron ¿A quién la van a preguntar un tubo si a no? Campanella? Digo, era amigo de la gestión. Sería increíble. Pero igualmente... En esta casa hay gatos, hay que decirlo. En esta casa hay muchos gatos que hacen piruetas de lo más extrañas y por eso probablemente escuchen algunos ruiditos en el podcast. Además está jugando Boca, no tiene nada que ver, pero está jugando Boca. Lo que yo creo es que, no sé si deberían pasar las mejores películas, lo que estaría bueno es que haya más diversidad en ese sentido. Como siento que dentro de las 6 películas siguen una línea parecida en ciertos puntos y que podrían incluir alguna de esas películas seguramente y también otras que alienten un poco más a otra representación quizá. Sí. A nivel-
una documental, por ejemplo. O una de antes del 74, o una película independiente. Pero ahí hay algo que me parece interesante también, y no sé si me estoy adelantando. Si me estoy adelantando algo, Dickerman, decilo y me Decímelo, callo a ver, yo te automáticamente. Pero el hecho de... Es evidente que lo que el Inca deja fuera en su selección de las películas para celebrar en el Día del Cine Nacional son también las cosas que más desestima a nivel, digo, de apoyo estatal, si se quiere, o apoyo institucional. Como no hay, hace años se está discutiendo sobre una cinemateca que abogue por la preservación del cine nacional, y hace años que esa discusión es desplazada o tomada sin ningún tipo de interés o vista como un gasto innecesario, vaya a saber qué cosa, y por eso el cine anterior al 74, que es la película más vieja de la selección, es riquísimo en un montón de aspectos. Digo, hay toda una generación que de alguna manera revolucionó el cine, y antes de eso está Argentina Sonofilm, que fue una productora que hizo una ridícula cantidad de películas, muchas de ellas muy buenas. Y sin embargo, bueno, no hay nada de eso. Y bueno, el tema del cine, de un cine más independiente, que es algo que está muy en boga hoy en día, y que desde los 90 también se empezó a discutir de cómo el Inca, hay un estilo de producciones, si se quiere, que no son Ahí tan sí te estás magnánimas. adelantando. Bueno, me callo. Igual, sí, o sea, sería incoherente que el Inca pase películas hechas por fuera del Inca, digo, eso sería como ridículo. Bueno, pero espera, ahí de vuelta estamos entrando en un tema posterior, porque primero mi idea sería hablar del cine nacional, porque antes Sí. les pregunté, ¿sería mejor decir hechas en Argentina? O sea, ¿qué hace una película argentina? Sí. Nacional, perdón. Porque Porque es un concepto raro. Hay distintas acepciones y la verdad que medio como el concepto de cine independiente son usos. Es como, bueno, son los usos de cada uno. Digo, realmente hay personas que pueden decir la misma palabra y estar refiriéndose a cosas diferentes. Lo hablamos. Cine independiente estadounidense, dicen cine independiente y no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros, más allá de que quieras equiparar en guita, igual, digo, no tiene que ver lo mismo, no es la misma idea. Dentro de acá mismo, digo, pasa lo mismo. igualmente ya la discusión de qué es cine independiente es Bueno, pero digo, otra cosa, pero... creo pero que con lo de nacional pasa un poco lo mismo. Por ejemplo, para el mercado, una película de una nacionalidad es, aunque tenga una coproducción, esa película es de esa nacionalidad. Entonces, por el director. ponele, Musalupi contaba en su libro que había un stand en el mercado de Cannes en el que estaba el stand de España y había una película uruguaya, una argentina, una colombiana, y decían películas españolas. Y era uruguaya, colombiana, Era y uruguaya argentina porque de- la dirigió era una porque de dirigió Beiró. uruguaya. Ah, Tipo un uruguayo. sí. Era una argentina que ahora no me acuerdo, pero era era como O sea, la produjo. sucedía en Argentina. Sucedía en Argentina, dirigida por argentinos. Es convenio de coproducción con Ibermedia, esas cosas que... No sé si no era una de Campanella, incluso. ¿Sí? Puede ser. Y el Inca entonces, ¿qué entiende como cine nacional? ¿Y qué puede hacer un sector contrario al Inca? ¿Qué puede pensar un sector contrario al Inca sobre qué es el cine nacional? No, hay como una suerte de definición de la que da el Inca acerca de lo que es una película nacional, que más que una definición son como ciertas reglas que establecen lo que es y lo que no es el cine nacional, que no sé, tienen que ver con el idioma, en dónde se produce, dónde están domiciliados la gente del equipo técnico, que es un embole para hablar acá, me parece. Pero digo, hay una estructura, el tema... El problema para mí más grande de esa discusión es, bueno, qué sé yo, definir lo que es la nación argentina es una respuesta diferente para cada argentino, qué sé yo. Entonces la idea de tratar de definir un cine nacional siempre va a ser problemática. Probablemente siempre deje cosas afuera. Me parece que hay, como creo que justamente hay un tema de, vos decís como, es problemática, cada persona va a tener una respuesta. Justamente creo que esas 6 películas, o al menos 5 de una forma más clara. ¿Y la de dibujitos? No, la de dibujitos la incluyo dentro de esas 5. Cine Voy de a aclarar animación. voy a aclarar que ya nos putearon porque el nuevo productor, que es Germeda, y Conrad esta vez en la cámara. Ger ya no nos puteó porque no deberíamos decir dibujitos porque es medio
Le pedimos perdón Vale, a vale. todos los digo, animadores de la nación argentina y del No, no, mundo no. también. Yo, a mí me gusta mucho la animación. Yo Pero la nunca palabra, diría la palabra dibujitos. dibujitos es más graciosa. Me despejo de No, esa- pero de lo esa que está cosa. diciendo es que es como una pregunta justamente compleja que tendría infinitas respuestas y sin embargo me parece que hay muchas películas del cine argentino que lo que quieren es hacerse cargo de esa pregunta a lo largo de toda la tradición quizás del siglo XX en el arte argentino de tratar de responder eso. ¿Qué es la Argentina? ¿Qué es la argentinidad? ¿Qué somos los argentinos? Y la respuesta que suelen dar algunas películas más oficiales es justamente una respuesta mucho más... ¿Oficiales o que se oficializan? Que se No, oficialicen. ¿O no? No sé. No, incluso en en una línea oficial de tratar de dar una respuesta unívoca y de alguna manera mucho... Tratar como de apelar a un sentido común y a un significado muy estático. Como creo que todas estas películas en algún momento, o toda la película, o en algunos puntos se tratan de hacer cargo de esa pregunta y responderla, para mí, de una forma como muy, muy directa, como tratar justamente de entenderse como un espejo de la sociedad, como tratar de ver una respuesta muy lineal. Y eso es como para mí lo que se puede establecer una especie de tradición en cierto cine nacional que justamente da una respuesta parecida a eso, a esa pregunta. Garcas, chorros, boludos y futboleros. ¿Esa de cuál es? Es Un un. poco todas. Es un buen resumen. No, creo que eso está en ponerle en Esperando la Carroza, Garcha, en, garcha, en Nueve Reinas y en Relatos Salvajes. Igual, obviamente, que es una simplificación muy grande. ¿Cómo dijiste? Garcas, 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 ¿no? Futboleros. Y boludos, dije. No me acuerdo, puede ser. Sí. Bueno, Esperando la Carroza termina con ella diciendo a cámara directamente, como le dice, ¿qué te reís? Me río de nosotros mismos, como bueno, esta es idea de quiénes somos nosotros mismos, por qué esos personajes somos los argentinos. Bueno, Sí, también siendo que en esa representación hay películas, esta dicotomía que se habla siempre, que un poco tiene que ver también con la idea de masa, lo que se queda, o de película masiva, que intenta la idea de una representación del ser nacional, o lo que quieras, que hay películas que parten de un pueblo establecido, como toman por hecho la idea de pueblo, y hay películas que la construyen, como Claudio Joya. Pero lo que sucede para mí De la V. Rocha, para los que no se entendieron. entendió perfectamente Sí, para la gente que cineasta argentino. es parlante portugués, Un cineasta argentino del carajo. nacionalizado. Es un cineasta argentino de ahí del norte. de la patria grande. Pero, digo, retomando lo que decían un poco de la representación, yo creo que es un poco eso. Y me parece que igual todas estas películas tienen distintas ideas de lo que es lo que están tratando de representar. Incluso creo que hay algunas que no van hacia eso. Por ejemplo, La Tregua me parece como una película como moderna, medio abstraída del tiempo, que trata sobre un tema casi más como universal, como, Sí. como si puede ser una temática de crisis de hombre moderno, como una especie de antonioniada. Sí, yo cuando decía 5 Es de una 6, ñoñada también. cuando decía 5 de 6, dejar fuera La Tregua me parece que un poco distinta en ese sentido. Y Ah, ¿no era Metegol? La No, que no, falta- Metegol me parece que justamente trata de dar una idea bastante simplificada, De como boludos como todo el futboleros. cine de Campanella, no sé. Boludos, garcas, chorros, pero futboleros no. Futboleros se mete gol, recontra. Bueno, pero... Amigos, fundan un pueblo a partir del fútbol. Pero bueno, más allá de eso, qué sé yo, también está la historia oficial que yo no creo que tiene esa voluntad de las distintas películas, pero sí tiene como una gran noción de responsabilidad, que tal vez eso es lo que más se le achaca al cine de los 80, o a esa idea del cine de Héctor los 80 Alterio que en esa hay. película es un hijo de remil puta. Wow. Sí. Eso es una Pero opinión. es que tal cual es lo que quiere hacer el chabón. ¿No? Estoy queriendo como decir. A mí me Así consta es que como a lo Puenzo hace. le caía bien Héctor Alterio. Pero no dibujes lo que quiero decir. No quiero decir que Héctor Alterio es un hijo de puta. Estoy diciendo lo Sí, que sí. hace la película con él. Sí. Con el personaje, digo. Gol, gol de Boca. Otro. Ah, bueno. Sigue ganando 2-0 Boca Arsenal. Sí, pero. 2-1, 2-1. Ah, apa. Bueno, dale. Sí. Sí, volviendo a la historia oficial. Sí, creo que ahí hay otra voluntad, si quiere, esa noción de responsabilidad. Que yo creo que es bastante entendible igual. Yo sé que hoy está
Iba a decir está de moda, mentira, no está un carajo de moda porque nadie habla de la historia oficial. Pero, tipo, solo 15 personas. Nosotros y 5 más que Y nosotros por esta juntamos. semana nomás. Nos juntamos todas las semanas a hablar de la historia oficial. No, pero tienen lo de película que sea en el secundario, ¿entendés? Como, Sí, como de hecho yo la vi en el secundario. película didáctica. Empieza película- con un colegio, Empieza con el colegio. En el cual... Un colegio. para pensar. Ay, Empieza no con el sé. himno, De digo. hecho, Mm. ahora que lo pienso, este podcast tematiza la idea de fútbol, garcas, boludos y no me acuerdo de cuarta. Puede estar Yo, partido, cada uno partido es- Boquita, yo soy medio boludo. ¿Quién es el garca? Sin embargo, todas tienen una especie de lineamiento cerca, bueno, Con eso que dijimos antes. con el de la presente idea y de lo nacional. argentino y lo nacional, ¿no? O sea, entonces, Menos la tregua para mí. bueno, sacando la tregua para ustedes, no sé si te coincide, creo que más o menos coinciden los tres que la tregua es la que menos se aleja de la idea de cine nacional como, La que más se aleja. sí, básicamente como garchas, garcas. Ahí está vos, Dickerman. Esa es la del Sartorio. Garca, bueno, el cine nacional como como una idea de lo argentino, lo industrial y lo... Que por lo menos la película no tiene un momento donde se proponga dar una respuesta a eso de forma unívoca, me parece. Creo que sí tiene las otras. La tregua. La tregua, ok. Bueno, pero entonces, eso sería lo nacional. ¿Y qué sería entonces lo no nacional? ¿Todas las otras películas filmadas en Argentina entran en lo... ¿Serían películas nacionales? Para mí es muy importante igual entender esto como lo nacional para el Inca, digo. O sea, Sí, pero ya lo que es el nacional para el Inca... ya por lo dijimos de ejemplo, alguna así forma. esa idea es como, bueno, toda la idea que todas las películas que se estrenaron antes de 1974 no son nacionales, ¿entendés? Sí, No sí, sí, existe. claro. Pero no sé, una película de... Díganme algún cineasta de los 60 Kun. de vanguardia. Kun. Con. ¿Ese? Con ¿Vanguardia y ese? Kun. ¿No? Pero de qué vanguardia. De vanguardia No hay en los vanguardia. 60 no hay. Bueno, digo, quise decir cine experimental. No sé, Caldini, Hirsch. Bueno, Caldini. Caldini hace cine nacional. Sí, qué sé yo. Pero ¿para quién? Te estoy preguntando a ustedes. O sea, no hables por otra persona. ese es No. el problema. Para el Inca, digo. Para el Inca yo creo que seguro que no, pero ustedes qué dicen. Ese es el problema de que, bueno, seguramente para nosotros tres la respuesta va a ser diferente, digo. Por eso Bueno, digo que es un decímelo. ámbito problemático. Sí, para mí sí, obvio. ¿Y Pero ustedes? bueno, qué sé ¿Vos? yo. Sí, yo creo que sí. Es un cine hecho claramente acá. Son gente que hacía sus películas y que pensaban distinto y que tenían una injerencia muy clara sobre la política del momento. Estés en el lado que estés, eso es innegable. Gente que se tuvo que exiliar, igual que se tuvieron que exiliar los de Cine de la Base y Cine de Liberación, se tuvieron que exiliar también, algunos del Ditela. Yo en ese sentido creo que conformaban un corpus de películas nacionales que es innegable y se inscriben en esa tradición. Después hay películas que... Sí, dentro de la vanguardia argentina, qué sé yo. Sí, después hay películas que es difícil posicionarlas o directores como, no sé, como Babenco, directores que, no sé, Sí, parecen pero argentinos o también- no. Poner Caetano, es uruguayo, pero es innegable que está dentro de la historia del cine argentino, como ni siquiera tiene que ver con eso, tiene que ver con una injerencia muy clara en un momento muy particular, consciente o no, estableciendo cierta tradición, continuando con eso. En principio, en su mayor parte, filmando en Argentina o en todo caso, consciente, no una persona que se fue, Hugo Santiago se va a Francia, filma películas que de alguna manera remiten a Argentina, algunas. Una gran varias. pregunta para mí es Las Verdes de Saturno. ¿Es una película argentina / nacional? Para mí es una película argentina, claramente, nacional. Aunque la produzcan franceses, los técnicos Pero son la franceses. producen franceses, o sea, Sí, sí. franceses y holandeses hay en toda la película argentina. Por eso, me parece que ya la situación excedió los términos legales de qué es una película argentina y qué es una película extranjera, en un término de si se quiere, se puede pensar desde una tradición o desde una afiliación. Lo que pasa es que también, Decir La Verdad de Saturno sucede en Francia y es de exiliados de aquí. Quería decirlo. No, me parece importante decir que Sí, está, sí. o sea, sucede Sí, en sí, Francia sí, y no filmada es... en Francia. Está toda filmada en Francia, no hay un solo plano Son filmado en exiliados de Argentina. Aquilea, pero Aquilea es Es- es algo muchísimo más preciso que... Una Sí. Buenos Aires mítica. O, bueno, eso es una... No, gran pregunta, hay si es- un planos de la pero televisión bueno, es otra con cosa. planos de medio de la dictadura. si es lo máximo. Y hay un mapa que es igual a Argentina, pero dice Aquilea. Sí. Se tematiza el tango. también yo creo que es una pregunta que justamente ¿es cine nacional? Los que plantean eso
justamente es el Inca, digo, uno, ¿por qué se estaría preguntando? Me parece, tipo, estar fiscalizando las películas a ver si son cine nacional. Evidentemente sí, es, digo, como citándome a Borges, una fatalidad, digo, todas las películas que hagan los argentinos van a ser argentinas, quieran o no. O sea, entonces, como siento que esa fiscalización un poco viene de un sector más oficialista, de esta película no es argentina, es extranjerizante. No sé, siento que ya en esa propia concepción hay algo incluso medio reaccionario. Entonces, yendo a eso, vos antes, Tony, mencionó la idea de la dicotomía que de alguna forma sucedió desde un principio, desde casi el comienzo de la historia argentina. Eh, Se instala primero con el Facundo, no sé cuál es la bien la contraparte del Facundo, pero supongo que será Juan Moreira, no sé bien cuál es, pero bueno, después sucede una especie de dicotomía constante, primero después con Invasión y La Hora de los Hornos es un claro ejemplo, porque las dos en el año 68, y una no fue aceptada en Cannes y la otra sí, el Inca, la dictadura de hecho creo que no quiso enviar, esto es un dato que me dio mi profesora de Sociedad de Estado, La Hora de los Hornos. La Hora de los Hornos fue una película que no quiso ser enviada al Cannes, entonces la mandaron creo que estuvo en Biarritz, si no me equivoco, en otro, y envió por otro lado Invasión. Pero bueno, es un ejemplo de esa dicotomía. Después ahora mismo sigue constantemente esa idea de, alguna idea más cercana a lo que vos acabaste de decir, de como una especie de imposición de qué es el cine nacional y qué es no, y qué no es una imposición de cierto sector, y después hay otros que dicen, no, yo hago películas acá y listo. Para mí es casi una idea de como... No sé, es muy razonable que el Inca determine que es una película nacional porque tiene que gestionar fondos. Ahora, me parece que son muy cerrados sobre su definición, entre otras cosas. Yo, a diferencia de vos, Leo, no creo que cualquier argentino que haga una película se convierta en nacional. Digo, Babenco de alguna manera es argentino y no me parece que sus películas sean películas Gaspar Noé. ¿Y qué son? argentinas, brasileras. O sea, creo que se inscriben más bien en esa tradición. Gaspar Noé, por No ejemplo, solo por entraría en lo mismo. No creo que para vos. Clímax sea una película nacional. Obvio. Y estoy Bueno. muy agradecido que no lo sea. Está bien, no me refiero como una nacionalidad, como... Me O parece sea, que yo necesariamente, obviamente, sí. Yo entiendo que forma parte de una... Más que, tipo, la idea de argentino como abre tradiciones. Está bien, no sé, tampoco sé si Clímax es una película francesa, ¿entendés? Como entra dentro de la tradición francesa. No sé, digo, también se dibuja, ya empieza a haber una especie de, quizá... Sí, de hay cineastas entramado. particulares, pero digo, por eso, creo que hay más particularidades que eso es lo que el Inca tiende a dejar afuera. O sea, en principio yo no podría poner a Gaspar Noé, no podría trazar una comparación de Gaspar Noé con nada, sí la podría trazar la comparación de Gaspar Noé con una idea de un cine internacional que empieza a surgir. Está como bien, una pero cosa podés, medio- podés establecer una tradición de Gaspar Noé con su viejo, que es un artista argentino, y su cine me parece que está todo el tiempo haciendo referencia a eso. Y Sí, podés, seguro, hacer una pero- conexión con el arte argentino. Entonces, también digo, es una pregunta que por momentos me parece poco productiva para pensar, digo. En todo caso, me parece, como uno puede pensar, tradiciones dentro de el cine argentino o tradiciones dentro del arte hecho en la región, no sé. Pero la pregunta en sí me parece que todo el tiempo esconde una trampa y que el paso del tiempo lo que da cuenta es que lo que en un momento quizá no era considerado nacional, después lo fue. Y al revés, digo, como... Pero, ¿como qué ejemplo? Bueno, por ejemplo, los que decían que Borges era un escritor extranjerizante y que era poco nacional. Bueno, pero escribía desde Argentina siempre. O sea, no es el Bueno, mismo pero por ejemplo. una cuestión temática, ¿entendés? Como estos temas son argentinos y estos no. No, pero siempre le interesó la tradición argentina. Como, Bueno. está bien, los que decían eso claramente estaban equivocados. Todo bien, digo, Gaspar Noé no tiene ninguna de sus películas tiene No. esa No, banda. no. De hecho, yo creo que, no sé, digo, Bueno, pero tiene yendo que a eso. invitar a actúa una persona en su Yendo a película eso y y es Darío clarificando Argento. esta discusión. Principalmente esto es una postura casi, yo diría, más europea, porque digo, y principalmente Europa, los sectores de Europa más periféricos tal vez, porque digo, Francia, en la literatura por un lado, pareciera no tener un escritor que represente su historia nacional, Alemania, bueno, parece sí tenerlo, Goethe, España Cervantes, Inglaterra Shakespeare tal vez, Irlanda Joyce. En el cine yo por otro lado aclararía, también el cine tiene una historia mucho más corta que la de la literatura, por tanto es difícil marcarlo y pensarlo.
Y además, Pero digo, en el cine no sé si tiene efectivamente esos cineastas tienen esos países tienen un cineasta nacional. Ahora bien, Rusia me parece que claramente, oficialmente, un poco lo tiene. Que Sí, puede ser pero- Einstein, puede ser... Raro. No creo que hoy tenga Hoy no Einstein sé, como, bueno, como cineasta oficial. Cuando era la Unión Soviética. lo echaron. Claro. Lo echaron, se tuvo que exiliar. O sea, Bueno, pero, durante los años. tiene una idea de cine nacional. Yo diría, No, no sé si... seguro que tenía esa idea, seguro. Ahora, O sea, Claro, lo menciono, pero lo menciono ¿de qué, Rusia porque- de qué nación? Digo, ¿tiene una idea sobre la revolución rusa y sobre Igual lo sobre menciono el- porque sobre el- también menciono justo a Einstein porque digo, es un cineasta que hizo una película de alguna forma semejante a muchos intentos que hubieron acá de hacer configurar una figura que de alguna forma sea representativa de tu propia nación, como hizo Einstein con Iván el Terrible, que por Pero, otro pero lado a la, mí me la- fascina. la Rusia zarista tiene un cine. Las películas de Einstein no son el cine nacional de la Rusia zarista. No. Entonces, bueno, también responde a momentos histórico-políticos. Como O sea, en el cine, no el cine. Claro, entonces ya la pregunta en sí. ¿Tiene alguna forma? No sé si es muy coherente pensarlo en el cine, pero pensémoslo en el cine como tal vez en 100, 200 años. ¿Tiene alguna forma, tiene alguna forma sentido ponernos a pensar si hay un cineasta nacional? tal vez lo tendrá, como vos decías, es muy joven y tal vez lo tendrá en 1000 años. Bueno, pero ¿lo va a tener? Si es que seguimos acá. si- Y bueno, si- y si ahora podés nombrar un escritor de cada país y te parece bien y yo no digo que no, él no dice que no, él no dice que no, tal vez sí, tiene sentido. Yo creo que si se hace, digo, es porque la autoridad que está instituyendo eso es porque quiere fijar una idea unívoca de historia. Y eso sí o sí va a ser autoritario. Digo, Sí, no sé, sí. como me parece que en la literatura lo que pasa es que hay un par de siglos de diferencia. Entonces, bueno, me parece que si España dice que Cervantes es su escritor nacional, nadie se escandaliza porque, bueno, hay 5 siglos mediante. Me parece que sería imposible hacer eso con algo del siglo XX o XXI, justamente por lo polémico y por un montón de líneas opuestas que se ponen. Sí, por la dificultad de contar eso, una gran historia. Digo, ya es difícil definir qué está pasando en el cine argentino hoy como para definir qué ha pasado en el cine argentino históricamente. Como hay demasiadas ramas, hay demasiados cineastas, hay muchísimas Bueno, igualmente- películas, hay muchísimas... Siempre la idea de cineasta o artista nacional tiene un poco que ver también con representar. Digo que no solamente tiene que ver con un sector, sino porque de alguna forma hay un lineamiento cercano a Tolstoy, por ejemplo, en su cine. La idea del artista nacional tiene muchas veces que ver con una especie de representación de su ser nacional. Joyce representa el ser irlandés. ¿Por Glauber qué? No Rocha tal creo. vez representa. No sé si lo hace, pero digo, Glauber existe esa Rocha idea. para mí es el peor ejemplo de todo. Glauber Rocha Glauber Rocha no lo representa a Bolsonaro y a la gente, y a todos sus votantes seguramente. ¿Sí? Justamente. Por eso. Bueno, no, pero qué sé yo. ¿Qué sé yo? O tal Bueno, vez pero- sí, está tan loca la cosa que tal vez. No, ni Me en, encanta. ni en pedo se genera No, ese abrazo nivel de Bolsonaro representación. a Pero las bueno, 7 también que son tengo. dos disciplinas, aunque el cine le debe mucho a la literatura, son dos disciplinas muy distintas y no creo que... Bueno, un no pequeño me parece comentario demasiado respecto a eso. productivo Un pequeño pensar en último esos comentario términos. para eso y para cerrar ya también esto y pasar a lo siguiente. Y después vamos viendo. Campanella en ese sentido surge algo semejante, porque Campanella, al ser una persona profundamente antiperonista, o tal vez kirchnerista, no lo sé, pero kirchnerista seguro, antikirchnerista, hace cine, ustedes ya me mencionaron, casi peronista, ¿no? Lo dice José Minkia en un artículo. Y por lo menos es y por lo que gracioso. hemos hablado hoy. Pero en todo caso me ser. parece que sí trata muchas veces de dar cuenta de unidad de lo nacional, en principio más parecida a la del peronismo que la del antiperonismo. A la que él. Quizá. O el peronismo oficializó, digamos. Quizá. Quizá. Por lo menos tiene una idea de lo nacional que bueno, Que cineasta con lo nacional con como. mayúscula. Como. Sí, eso, lo que Connie hablamos Duprat, algo. no tanto. No, de pueblo establecido. Yo creo que Connie Duprat la tienen, pero Bueno, funciona diferente. de otra Digo, forma. piensan que son todos unos boludos. Lo que Sí. diría es, bueno, las películas, los libros, el arte en general, no son selecciones de fútbol que representan un país. No sé, es como una idea rarísima. Bueno, pero igualmente. Bueno, ya no importa, pero.
Bueno, con Maradona justo acá pasa algo así. Pero vos te imaginás a la gente cantando Caetano, Caetano, llenando No, la yo plaza, sé. tatuándose Por a eso es Caetano. muy genial. Bueno, Bueno, hay gente que tal tatúa a Fabio. vez estaría bueno agradecer. Está Bueno, bueno. sí, Fabio Entonces es un agradezcamos la existencia de Maradona. Y de Fabio también. Bueno, volviendo Total. a un tema de la producción. ¿Les parece correcto? ¿Les parece correcto que el Inca se dedique a reivindicar, reivindicar un poco entre comillas, principalmente a esta clase de películas? En términos de producción, hablo más allá de lo que ya hablamos de la Argentina, sino en términos de producción se dedica a reivindicar películas, esto es lo que mencionaste ya en un principio, de producción industrial. Yo entiendo que es lo que les sirve a ellos un poco para defender su gestión y su Diferentes gestiones también, con diferentes puntos de vista. diferentes gestiones con diferentes puntos de vista, Pero que pero coinciden que en algo, desde, para mí, la ley de cine del 94 no han hecho grandes... esto que decimos que, bueno, esta nueva gestión de Batle y Puenzo. Paz descanse. Bueno. Tal vez depende cuando escuchen esto, puede ser. No, bueno, yo la muerte no le decido, aunque sí lo considero el mal, pero bueno. No. Pero más allá de eso, digo, tenemos la gestión de Puenzo y Batle. Y tenemos la gestión Battle. de Ralph, De pelea, perdón. de lucha. Diego pelea. Y tenemos la Nico gestión pelea. de nuestro amigo Ralph Hayek. Y decimos, bueno, las películas que eligen son un poco, no difieren totalmente la una de la otra, pueden ser integradas en una misma cosa. Yo siento que ahí, y me olvidé totalmente a lo que había preguntado. Dije, no, Si les Está bien parece que lo que- haga el Inca, digo, Sí. ¿qué debería ser? Quizás? Y, o sea, ¿qué debería ser? No sé, me parece que para las políticas que ellos sostienen, sí, está perfecto, digo. Si quieren, para darles un pie, le digo mi postura total, que es que el Inca no tiene que, por ninguna forma, dedicarse a dar plata a esta clase de películas. En términos de plata, no importa Eso- ideológicos, de forma de filmar, no. Sino en términos de que tienen plata. Para Tienen mí, plata, el Inca no tiene que dar plata. Pero eso- eso es otro tema de es un- si debería ser una selección por el Día del Cine Nacional, digo. Como ¿Cómo? no es lo mismo estar de acuerdo o no con que el Inca seleccione un par de películas para pasar el Día Nacional, que si el Inca debería poner plata en películas que consiguen plata por afuera y que recuperan esa plata en taquilla. Es decir, películas que no necesitan el subsidio realmente, porque son autosuficientes y sí funcionan como gracias a un mercado interno, que son poquísimas, pero muchas de estas lo son, por lo menos me parece que Relatos Salvajes o las de Campanella o Nueve Reinas, quizá, como son películas que incluso, no sé, quizá tampoco quiero aventurarme y quizá los productores salen a decir no, fueron necesarios los subsidios para realizarlas, pero me parece que las películas Pero pueden también- hacerse sin. No, bueno, pero también uno le puede contestar al productor, bueno, hacer lo que sea más barato para no necesitar la cosa. Igual eso es Pero otra eso lo podrían discusión. llevar todas las Queda para el películas. próximo programa. Sí, eso queda para el próximo programa. Para mí, bueno. cerrando con la idea que no cerré porque me olvidé de lo que estaba hablando mientras hablaba. Que nada, para mí es completamente lógico que ellos defendiendo una idea de industria nacional, el cine como industria nacional, elijan esas películas que son productos dentro de todo masivos, bien recibidos, qué sé yo, y que tienen la capacidad también de generar empleo y un montón de cosas que las industrias nacionales generalmente, qué sé yo, tienen en cuenta y qué sé yo, una idea de por qué sirve tener una empresa con una base tan grande en Bueno. el Estado. Yo también te puedo contestar para eso que se dedique el Ministerio de Producción de la industria del cine. Bueno, pero para mí lo interesante es, digo, coincido completamente. Nada, lo van a hacer claramente, está bien que lo hagan. Sienta de alguna manera un recorte y es propio de cualquier establecimiento, una tradición. No tendría sentido que no sea así. Lo interesante es ver cómo en distintas gestiones de distintos digamos, poderes políticos que se consideran dispares, hay cosas que siguen una misma línea. Por ejemplo, no hay cinemateca y a nadie le importa. Y esto va para mi amigo Peña. Todo no. sigilio, espero que todo sigilio reivindique la existencia de una No, Cinemateca Nacional. claramente, pero En eso ese momento es creo una línea. que nadie no la reivindica.
Ah, Sí, la buenísimo. cuestión es que no se hace. Bueno, no sé, se tal hace, vez. A mí, que a mí, quedó en a un mí sobre tuit. eso me da la sensación que las grandes productoras son las que más le joden. No sé por qué. Bueno, pero- habría que ver. En todo caso, nadie se sentó con nadie a hablar. Y, bueno, más allá de eso, digo, hablando de las películas que hay ahora, creo que por esto que decíamos, todos consideran que el cine empezó del 70, el cine argentino empezó del 70 para arriba. Si bien la fecha está puesta a partir de una película que se supone que es la primera narrativa desde 1909, esa película está restaurada, esa película nunca se pasó. Ahora, este año pasaron 9 reinas en 35 que no se habían pasado antes. En 2017 pasaron Caído del Mapa, que es una película que yo la verdad no la conocía y no la vi. Y la otra fue El Ciudadano Ilustre. El Ciudadano Ilustre. Digamos, gestiones dispares de alguna manera hacen, digo, para mí, no sé, un poco pobre la conmemoración del Día Nacional de ahora. No que la anterior me parezca necesariamente mejor, pero... También hay años donde no sucede nada. Digo, También no hay es años eso. donde no sucede nada. Tampoco es que se le da mucha bola al día. Digo, hace 10 años que se puso y yo creo que como efeméride casi, pero no. Sí, y digo, creo que todas tienen en común cierta idea de los espectadores y de los premios para elegirlas, pero al mismo tiempo hay diferencias, no sé, ahora va a empezar un ciclo muy grande sobre Fabio, hay proyecciones al respecto, hay otra reivindicación de ese cine que quedó afuera en la anterior gestión, tal vez se remasterizó la obra completa de Birri, no sé si es propio todo el trabajo de esta gestión, pero digamos me parece que es importante y va a salir en Cinear. Las salas renovadas del Gomont se llaman María Luisa Bember, Leonardo Fabio y Fernando Birri. Sí, digamos gestos más simbólicos. Sí, que son simbólicos y que al mismo Pero- tiempo no se... Y que igual, se- por otro lado, siguen siendo cine industrial, sigue Sí, siendo no se cine corren de la... de lo posterior de los 80. Birri No, y Fabio tampoco. Por eso, entonces sigue siendo toda una misma línea. Tengo entendido que igualmente todo esto, no sé si se cortó una cámara, pero por las dudas hago el cierre igual. Esto lo seguiremos hablando. Es muy posible, no sé si en el Próximo siguiente podcast sobre el Inca. es muy posible que en el siguiente episodio, que va Sí. directo sobre el Inca, Prometo cerrar mejor la idea que no terminé de cerrar acá. Voy a pero esperar. es para la próxima Lo edición. vas a romper. Nos despedimos La voy a escuchar. y agradecemos a todos por habernos visto. Les pedimos que nos sigan en las redes sociales, que son Facebook, Twitter, Letterboxd, Instagram, y que en Spotify nos sigas porque nos acabaste de escuchar. Y en YouTube también. Y en... Ah, listo. Nuestras redes sociales. Ah, y que nos sigan en campanita, te suscribas en YouTube y que actives la campanita en YouTube principalmente. Está en la Hasta luego, descripción. muchísimas gracias a todos. Chao.